Centro Explora, aprendizaje en movimiento. Somos un centro integral de apoyo educativo y bienestar emocional para niños, jóvenes y adultos. Ofrecemos servicios en psicopedagogía, psicología, fonoaudiología y coaching ontológico, con atención en consulta y a domicilio. Contáctanos al +569 62 46 59 66 y síganos en Instagram @CentroExplora. AudioRent, sonido profesional para eventos y producciones audiovisuales, amplificación para fiestas y eventos corporativos, grabación y postproducción de podcast y material audiovisual. Contáctanos al +569 40 80 51 27 y síguenos a través de Instagram audiorent.cl. MPG de Mario Palma García, empresa de ingeniería rancagüina. Trabajamos en la gran minería, aportando al crecimiento de Chile. Múnich 369 Rancagua. S&S Comunicación e Imagen, a través de sus diferentes plataformas digitales, presenta el programa Tómala, Métete, Remata, conducido por el periodista Carlos Sierra Alta. Un espacio de 60 minutos que resume la actividad futbolística y deportiva del fin de semana, con resultados, comentarios, novedades y toda la información de interés para los hinchas del fútbol nacional, regional e internacional. Un sábado más, buenas tardes, un gusto saludarles de nuestro programa Toma la Mente de Remata. Vamos a tener un invitado bien especial que yo creo que nos va a aportar mucho su conversación con él, ¿ya? Y comenzamos con algunas informaciones sobre todo el acontecer deportivo que hemos tenido durante la semana. Bueno, lo primero es, como canta Cristóbal, la canción de Reinaldo Tomás Martínez, Basta Ya. Lo ocurrido en Avellaneda, la verdad que uno se pregunta hasta cuándo. Para mí, los principales responsables es la dirigencia partiendo por la Conmebol y en segundo lugar la dirigencia de Independiente. Y en especial por su presidente, que no tiene el estatus que debería tener un dirigente deportivo. Si fuera un hijo o un nieto del mismo presidente de Independiente, que hubiera recibido el trato terrorífico, ¿estaría preocupado de los puntos? No creo que estaría preocupado de los puntos. Me queda claro que pasarán muchos años para volver a ver fútbol en Argentina, en directo digo yo, asistir allá, con un hinchada visitante, o será que ante la nula actuación de la policía es parar de inmediato la violencia. Impresentable lo que se vivió en esa tribuna, que barristas del cuadro local le robaran a los hinchas azules, ni siquiera querían traer los golpes, que le robaran a los hinchas azules. Habla de una sociedad que está en una senda absolutamente errada, equivocada. Ahora, en el caso de Argentina, en que la policía va a actuar cuando se necesita, entiendo que a futuro no quedará otra que viajar con policías propios, que resguarde a los hinchas, muchos de ellos que van con un espíritu turístico, no con el fanatismo equivocado de muchos que llegan a los partidos. Parecerá loco lo que digo, pero hasta así, como en muchas cosas, está reglado en que debe ser con gente que no está ligada a ninguno de los dos equipos. Espero que esta vez sea tolerancia cero y sean castigados quienes se lo merecen. El fútbol es para gente con buenos valores y recuerdo muchos partidos en que a mi lado estaba un hincha del otro equipo y se podía convivir perfectamente allí, ¿ya? Muchos años me tocó ir al fútbol así y la verdad es que no tuve ningún problema y podía compartir perfectamente, y él celebraba el gol para su equipo, yo voy a celebrar el gol para mi equipo, pero siempre en un marco de respeto. Así que ojalá que esta vez los dirigentes se pongan los pantalones y realmente apliquen lo que corresponde. Ojo, en algún momento Inglaterra tenía la peor situación en este sentido, que eran los hooligans. Llegó una presidenta como la Margaret Thatcher, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero en ese ámbito dijo esto se acaba y se acabó. Y realmente hubo tolerancia cero. Vamos a otra noticia un poquito más grata.
Y es lo siguiente: Deportes Rancagua y Rodelindo Román se juegan el ascenso de la tercera B. Hoy a las 15:30, un poco después del programa, en el Estadio Municipal de Codegua se enfrentan Deportes Rancagua y Rodelindo Román. Los anfitriones en la última fecha, producto del empate que lograron en el sur y el triunfo de los visitantes por primera vez, Deportes Rancagua perdió la punta de la tabla y esta tarde los locales tienen la posibilidad en casa de retomar el liderato. Ahora es clave que ello se logre, ya que Deportes Rancagua tiene un partido menos en la segunda rueda, mientras que Rodelindo Román queda libre en esta serie, en el grupo sur. Hay uno que siempre queda quedando libre, queda libre en la última fecha, porque de mantenerse igualados en la tabla, en el cierre, los rancagüinos con un empate alcanzan la punta y con ello logran el ascenso directo. Se espera una mayor cantidad de público ante un encuentro quizás anticipadamente definitorio. Y por otro lado, justamente ahí tenemos la imagen de Puerto de Rancagua. Y por otro lado, si en caso que usted no puede asistir, o esté en una comuna lejana, que sé yo, no puede, le recomiendo que sintonice por el Seido Rumbo Deportivo. Ellos transmiten los encuentros de Deportes Rancagua, muy, muy buena transmisión, así que ahí uno se puede enterar. Sigamos a la siguiente imagen. Como todos los sábados, les mostramos 6 nuevas caras de los peques del Capo, de todos los portes, y siempre entre ellos, dos lindas peques, dos niñitas, que están las que están en el medio justamente. Ahora el más grande me parece conocido, creo que se llama Valentino, que está en el ángulo superior derecho. Hoy harto más grande. No les quiero, quédense con el nombre de Valentino, y ahí tenemos los 6 nuevos peques que nos alegran la tarde, y me imagino que tanto a padres como a abuelos les debe gustar poder ver. Y los pequeños pasamos a los distinguidos caballeros del deporte que un día dirigieron a O'Higgins. Revisamos a los 6 de esta ocasión. Vamos a colocar ahí la imagen. Perfecto. Yo la coloco por acá y nos vamos revisando. Primero Jorge Socias, 1996. Después llegó el profesor José Zulantay, 1997, ¿ya? Posteriormente Gerardo Peluso, que también terminó ese año 97, y él, tras Peluso, asumió René Serrano, 1998-1999. René Serrano era para que hubiera estado 10 años en el club. Lamentablemente hubo cosas que hasta el día de hoy no entiendo. Ante la partida de René Serrano, 8 hombres de casa, y que fue también bastante positivo, Eduardo Salas, que estuvo el año 2000 y después estuvo el 2003 y el 2004, ¿ya? Y el último entrenador que estuvo en esa generación fue Guillermo Páez, que estuvo, yo le digo al tiro, déme un segundo, Guillermo Páez, que estuvo 2000 y 2001. Déjeme confirmarlo porque no quiero equivocarme. Ahí está. 2000 y 2001, correcto. Digamos, se siguen desarrollando los Juegos Panamericanos Juniors y Chile sigue sumando medallas, y entre ellas los deportes acuáticos como el remo y el canotaje, ¿ya? Han aportado con varias preseas. Entre ellas destacamos a Mayra Toro, que fue oro en 500M de kayak, monoplaza. Cuanto antes dicen, ahí está justamente. Y también tenemos a Sebastián Alvear, que fue oro en los 500M de canotaje, y revisamos el medallero. Vamos a ver el medallero, y le indico que en Chile diría que está bastante bien ubicado, porque está peleando con realmente potencia. Bueno, primero está Brasil con 68 medallas de
Espérense, déjame un segundo. Bien. Está con 68 medallas de oro. Después viene Colombia, después viene Estados Unidos con 25, ¿ya? Más, después en cuarto lugar está México, ¿ya? Que tiene 26. Lo que pasa es que en el medallero se contemplan todas las medallas. Y Argentina, que tiene 20, y Chile, que está en sexto lugar con 18 medallas. Yo diría que dentro de todos los países que están participando, que están compitiendo, Chile está en un sexto lugar, habla bien del trabajo que está desarrollando, digamos, con nuestros deportistas, digamos, de menores. Así que ojalá se sigan sumando más y podamos tener una buena cantidad de medallas, sobre todo de oro y también de plata y bronce. La tabla de posiciones sigue en varios tramos bien cerrada, y es así que los encuentros de hoy son de sumo interés para O'Higgins. Inmediatamente después del programa, Cobresal recibe a La Calera. Y bien, los nortinos pueden sumar y recordar que ellos tienen un partido pendiente con Palestino. Si sumara 6 puntos, podría pasar a los celestes. Nosotros esperamos que no. Todo esto es, como siempre se llama, la ingeniería futbolística. Más tarde, Audax Italiano, ¿ya? Que se ubica tercero con 37 puntos, tiene de local un compromiso complicado ante el puntero Coquimbo Unido. Y el sacrificar los puntos y los tanos permitirían que el capo de provincia se acerque a ellos. Y por último, en la última jornada de hoy, Universidad Católica, que está un puesto bajo O'Higgins, con 31 puntos en su remodelado Estadio Claro Arena, ya que ayer lo veíamos con bastante nieve, recibe a uno de los colistas, como es Unión Española, y de sumar se acerca a los rancagüinos. Veremos qué pasa con los regales directos de los celestes, ¿ya? Y revisamos la tabla de posiciones, ¿ya? Aquí la tenemos, perfecto. Bueno, está primero Coquimbo con 47 puntos, segundo Universidad de Chile con 38, tercero Audax Italiano con 37, cuarto Palestino con 35, quinto O'Higgins con 34, sexto Católica con 31, séptimo Cobresal con 29, octavo Huachipato con 28, noveno Colo Colo con 27, décimo Ñublense con 26, undécimo Unión La Calera con 23, duodécimo Everton con 19, décimo tercero Deportes La Serena con 19, décimo cuarto Deportes Limache con 17, y los que están con farolillo rojo, de ahí estar, por eso están en rojo, Unión Española, décimo quinto, que tiene 14 puntos, y más complicado Deportes Iquique en el puesto décimo sexto con 11 unidades. Por otro lado, ya les decíamos los partidos que restan por jugarse. Hoy a las 15 horas, Cobresal de local recibe a Unión La Calera. Por su parte, Audax Italiano espera la visita de Coquimbo, ¿ya? Y a las 17:30 y a las 20 horas, Universidad Católica, en su nuevo estadio, decíamos, recibe Unión Española. Mañana, domingo, a las 12:30, La Serena con Huachipato en la portada. A las 16, Universidad de Chile con Everton en Santa Laura. Y a las 17:30 horas, Iquique con Ñublense en el Tierra de Campeones. Son los partidos que restan por jugarse de esta fecha número 21, ¿ya? Y bueno, nos vamos ahora a... Perfecto, aquí lo tenemos. Nuestro invitado nació en Concepción, tiene 42 años, es hijo de Luis Camilo y Elcira del Carmen, casado con Carolina y padre de 3 hijos, Martín, Diego y Lucas.
Sus estudios básicos los cursó en el Colegio Arturo Mate Larraín, mientras que los medios fueron en el Liceo San Pedro de La Paz. Y sus estudios superiores está cursando el primer año en la Escuela de César Luis Menotti para recibirse como entrenador profesional de fútbol. Tras realizar su serie de cadetes, debutó en el año 2000 por la Universidad de Concepción ante Arturo Fernández Vial, con solo 16 años, lo que habla por sí solo de sus capacidades y talento. En el 2004, con su cuadro, clasificó a la Copa Libertadores de América. Cabe consignar que el 2003 fue llamado a la selección para un sudamericano sub-20 en Uruguay. Y el 2004, al año siguiente, estuvo con La Roja en el preolímpico sub-23. Y el mismo año estuvo en Copa América en Perú. Ya lo empezaron a llamar de la selección. Al año siguiente, 2005, se fue a la Universidad de Chile, donde permaneció hasta el 2006. 2 años que estuvo ahí en el cuadro azul. Posteriormente, en el 2007, viene su primera incursión internacional en Argentina, donde jugó por los cuadros de Arsenal de Sarandí y Banfield. El 2008, al año siguiente, regresa a Chile y ficha por corto periodo en Cobreloa, donde llegan a los playoffs de la apertura y son eliminados por Ñublense. A mediados de año arribó a Colo-Colo, donde fue campeón del torneo de clausura, y al finalizar el año, al no llegar a acuerdo con los salvos, se fue. Y ahí viene la segunda incursión internacional, esta es en Palmeiras en el 2009, club al que había enfrentado por la Copa Libertadores en 2 ocasiones. Y tras una buena primera etapa, con un excelente debut ante Cruzeiro, que vencieron por 2-1, el 2010 una lesión lo complicó. Eso significó que no tuvo el brillo de la anterior temporada y no renovó su contrato con los brasileños. De vuelta en Chile, el 2010 recaló en Unión Española, donde estuvo solo 6 meses. Y viene el 2011, su última incursión fuera de Chile, esta ocasión en el fútbol portugués, en el Olanense, y tras un año en Europa, se viene de vuelta a nuestro país. Y es así que el 2012 arriba a O'Higgins, donde vivió 3 años de excelencia. Ese mismo año incluso pudo ser campeón de no mediar un fallo arbitral, pero la vida y el fútbol tiene revancha. Y es así que el 2013 se coronó campeón nacional y el 2014 nuevamente campeón de la Supercopa. Este mismo 2014 fue convocado a la selección para las eliminatorias en Brasil. En total fueron 12 partidos y un gol con La Roja querida, como dice. El 2015 regresa a Colo-Colo, donde en una primera etapa positiva en que disputó finales de Copa Chile, ¿ya? Y junto con ello varias participaciones en Copa Libertadores. El 2016 se destaca haber sido campeón de Copa Chile, el invitado con un gol forzó la definición por penal y se sumó a una nueva logro, digamos, para en lo personal y para el equipo. Estos últimos logros le significaron extender su contrato hasta el 2017, año en que, si bien participó en diferentes competencias nacionales e internacionales, no lograron los salvos reír los logros anteriores. Al año siguiente, 2018, y por 2 años volvió a casa, a la Universidad de Concepción, tras 12 años, y jugó con los penquistas Copa Libertadores, el Torneo Nacional y Copa Chile. Se mantuvo hasta el 2019, y los años 2020 y 2021 juega sus 2 últimas temporadas como profesional y lo hace en Coquimbo. Sus cifras dicen que fue campeón: 4 torneos nacionales, 2 Supercopas y una Copa Chile. Tras ello se retiró, poniendo fin a una brillante carrera de 22 años. Les presento al señor Luis Pedro Figueroa Sepúlveda. Luis Pedro, un gusto. Primero que nada, muy agradecido de aceptar nuestra invitación y de poder saber un poco más de la vida actual, pero también recordar el pasado. Pero yo quiero partir la primera pregunta, ¿ya? Perfecto. Es que nos coloquemos en el hoy y en lo que ha pasado. ¿Cómo ve a O'Higgins? ¿Cómo se vio O'Higgins en los últimos 8 años? No en este, pero en los 8 años anteriores, en que las cosas no se dan como cuando estaban ustedes. Hola, bueno, don Carlos, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, el fútbol tiene tiempo. Donde llega la familia a Humor, específicamente Ricardo, donde empieza a construir un poquito
el éxito con el logro del campeonato y también la Supercopa. Creo que después siento que un club como Higgins, con esa capacidad que tenía también de siempre armar buenos planteles, imaginaba por lo menos tener una participación constante en copas internacionales. Creo que es un club para eso. Lamentablemente se pasó por un proceso que uno puede escuchar muchas cosas, pero realmente cuando no está en la interna es muy complejo poder opinar, pero sin duda que como todos los clubes pasan por esos periodos a veces extensos de no lograr lo que creo tenía que haber logrado Higgins cada año, pero bueno, ahora creo que están mejor, creo que han ido construyendo un poquito una estructura que como equipo les permite soñar y estar ahí también de posibles copas el próximo año. Por otro lado, ¿cómo veo Higgins ahora, este año? Creo que es un equipo ordenado, a diferencia de los años anteriores que yo pude ver. Creo que la capacidad que ha tenido el entrenador, Paqui en este caso, que lo conozco de la época del profe Marcelo Bielsa, creo que ha formado defensivamente un equipo bien estructurado, y con la capacidad también de no tener un gran plantel y numeroso plantel, de hacer de la intensidad justamente la herramienta más potente que tiene hoy día O'Higgins. No es un equipo que elabore mucho, es un equipo bien potente, es un equipo bien intenso, y eso ha permitido justamente que los buenos resultados que ha tenido, a lo mejor no lo ha tenido desde la cantidad de goles o de cantidad de oportunidades en el comienzo que se le pudo haber dado, pero creo que ahora es un equipo bien sólido, un equipo que sí construye, que sí llega mucho al arco rival, y eso ha permitido también que hoy esté peleando posiblemente una participación internacional el otro año. El debut fue a los 16 años. ¿En qué serie estaba en ese minuto? ¿Sub-17? Yo llegué a la sub-15 en la U de Conce. Tuve mi primera experiencia en cadete. Yo había tenido, como se da a cada uno de los jugadores, que después podemos contar la historia. Tuve pruebas en Deportes Concepción, el cual soy hincha. En Huachipato tuve una cantidad de semanas que creo, y después con los años también sabía que, o supe en realidad que había quedado, pero justamente el día o la semana que daban la definición de los que quedaban, yo por un tema de economía, por la cantidad de pasajes que tenía que tener para llegar a Talcahuano, era muy complejo. Yo vivía en San Pedro, entonces era muy complicado, y esa semana clave no fui a entrenar, y después dije ya desistí, y hasta que llega la oportunidad de la U de Conce, mucho más cerca donde yo vivo, o vivía en ese caso, y bueno, el primer entrenamiento ya el entrenador de turno, un profesor que hace pocos meses falleció, mi formador, por así decirlo, quien me dio la oportunidad, me dejó en el primer entrenamiento. Era un club nuevo, en cadete se estaba formando, recién habían ascendido al profesionalismo, entonces tenían que formar cadete, y todos los que llegamos de alguna otra forma, o la gran mayoría, venía de otros clubes que no quedaban, y se fue formando un poquito ese equipo, y yo tengo la posibilidad de comenzar a los 16 años ya mi pretemporada con el equipo mayor, donde el entrenador era Luis Marcoleta, y me hace debutar en un clásico a los 35 minutos del primer tiempo. Se lesiona un compañero, me hace jugar, por suerte ganamos 1-0 contra Vial, así que ahí comenzó un poquito la historia de mi carrera. ¿Muy nervioso en ese partido con Fernández Vial? Y mucho. Bueno, en esa época no se concentraba. Nosotros que hacíamos era muy cerca de la universidad, había un restaurante donde nos juntábamos a almorzar. Yo recuerdo que ese almuerzo prácticamente no comí, con el tema de nervio, que era muy normal. Enfrentábamos también a un equipo fuerte de la zona, así es que estaba como todos esos condimentos especiales para poder debutar. Se dio, pero después ya cuando uno entra y comienza a jugar se olvida todo, así que creo que ahí también está la rebeldía un poco que tiene de a lo mejor de haber jugado en barrio, de haber pasado ese proceso. Así que después también había momentos que me citaban, que jugaba, otros que no, pero
pero creo que también fue el inicio de una linda carrera a los 16 años, así que después con los años, hoy uno le va tomando un poquito más el peso. Luis Pedro, ¿qué deja el paso por Argentina? Porque fue bastante joven para ello. Sí, yo estuve en Arsenal. Bueno, la anécdota respecto a eso, una mala decisión de joven, haberme en ese momento haber tenido un altercado con el entrenador de turno, hoy el entrenador de Paraguay, con el profe Alfaro. Lamentablemente, por edades que uno toma de repente decisiones, me molesté en una práctica, la última práctica que teníamos que jugábamos con Estudiantes de Verón en la época. Nosotros con el empate o con ganando clasificamos a Sudamericana el otro año. A mí se me ocurre discutir con el capitán del equipo. Siento que el técnico me echa la culpa a mí de esa discusión. Tenía, ¿cuánto? 23 años, si no me equivoco, 22 años más o menos, la primera experiencia fuera. Y se me ocurre era decirle que no quería concentrar. Hay entrenadores que a lo mejor esperan un poquito, te dan esa chance o te hacen recapacitar. Él literalmente me dice, ok, váyase, me fui. El equipo ganó, clasificamos a Sudamericana, pero inmediatamente terminando ese torneo, a la semana me informan que me tengo que ir a préstamo. Me voy a Banfield de Sarandí y los compañeros que tuve hace 2 meses en la época o 3 meses, luego salieron campeón de Sudamericana, así que me quería matar. Los mismos compañeros con los que participé por esa mala decisión de juventud, al final terminé viendo a mis compañeros campeón de Sudamericana, pero me sirvió. ¿Por qué cuento esto? Porque también yo después voy a Banfield, fue en el equipo que menos jugué, pero donde mejor entrené. Todos saben también que yo tengo una vida de mucha relación con Dios. Fue en esa época donde también yo tomé la decisión de seguir a Cristo, y es ahí donde entendí que mi profesión tenía un valor mucho más allá de que si jugaba o no jugaba. Tenía que entrenarme bien, me tenía que preparar. Venía de esa experiencia de Arsenal, de haber tomado una mala decisión impulsiva, pero eso me ayudó muchísimo. Creo que fue la experiencia justamente que viví de una mala decisión que tomé, pero eso de ahí en más ya logré entender que mi profesión necesitaba cuidarla, respetarla, y eso hice hasta el último día de mi carrera. Pero la primera etapa en Colo-Colo, ¿podrías evaluarse como la mejor de la carrera en general? ¿En mi paso por Colo-Colo? Sí, porque hay 2 pasos por Colo-Colo. Yo me refiero al primero. El primero yo claramente llegué por este pasado que tuve en la U de Chile. En principio fui bien criticado de alguna otra forma por el mismo hincha de Colo-Colo, por mi pasado, por los goles que también me tocó celebrar en el Clásico, pero yo entendía como todo que todo esto depende de rendimiento, y gracias a Dios tuve un buen rendimiento. El equipo que venía justamente de grandes temporadas en ese campeonato anterior, habían perdido la final con Everton. Entonces la vuelta de ese torneo era justamente que Colo-Colo volviera a ser campeón. Así que me tocó participar. A mí me lleva el profe León Astengo. Después hay un cambio de dirección y asume el profe Marcelo Bartichotto. Así que ahí comenzamos también ese proceso. Nos toca salir campeón. Después voy a Libertadores. Pero fue una linda experiencia en ese momento, porque yo también sabía a dónde llegaba y que mi rendimiento era el único que me podía posicionar, y justamente ese año también logro ser en mi puesto el mejor jugador de la temporada. Ya. Bueno, no se acaba lo de Colo-Colo porque no llegan a acuerdo. ¿Y cómo surge lo de Palmeiras? No, Palmeiras llega también. Yo tenía la posibilidad de renovar con Colo-Colo, pero renovar lo que yo en realidad sentía que mi renovación no debía existir un préstamo más. Yo era, en ese momento, el dueño de mi pase era Raúl Delgado de San Felipe. Yo era de San Felipe, nunca había jugado en San Felipe, pero todo lo que ha ido moviendo un poco el fútbol desde esa época, prácticamente las decisiones no pasaban muchas veces por uno.
pero llega esta opción por un representante chileno de la época, y se da la opción de Palmeiras. Nosotros habíamos jugado Libertadores con ellos, habíamos tenido un partido increíble, extraordinario en Brasil, lo logramos ganar 3-1, prácticamente el equipo entero anduvo muy bien, pero Luxemburgo en esa época justamente comienza a preguntar por mí. En Colo-Colo nunca pensaron eso. Yo soy muy quitado de bulla, entonces en realidad todas las informaciones que habían eran muy secretas, muy entre el representante y yo, hasta que sea la posibilidad. Colo-Colo no quiere hacer uso de la compra y viene esta posibilidad en Brasil. La verdad que creo sentir y saber también que fue una decisión espectacular. El mundo futbolístico en Brasil como en Argentina es otra cosa, y hasta el día de hoy justamente tengo grandes relaciones también allá, porque también siento que en el poco tiempo que estuve lo hice bien, pero después el fútbol brasileño, cuando tú no tienes un representante, porque es así, es muy complejo. Y el representante de esa época también a los 6 meses me avisan de acá de Chile que había fallecido. Así que todo se complicó, tuve muchos técnicos en la pasada, como 5, perdimos un campeonato increíble también cuando yo llegué, pero fue una experiencia extraordinaria. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, tengo muy buenas relaciones con el club y también con mucha gente que me hice de amistad allá en la época. ¿Quién fue primero, Jorge Valdivia o usted? ¿Quién llegó primero? Sí. Jorge estaba. Jorge. Cuando llegó, Jorge justo fue a Arabia, si no me equivoco, y cuando después yo ya termino mi contrato también, Jorge vuelve. Entonces nunca coincidimos en ese equipo. En esos tiempos, en Brasil solamente existían 3 cupos de extranjeros, totalmente diferentes. Creo que hay 6 o 7. En esa época era muy difícil. Entonces justo en ese cambio que llega Felipao, él estaba en el Mundial de Sudáfrica por un canal local. Nunca me vio entrenar. Yo tuve una muy buena pretemporada en la época, pero ya había decidido que tenía que salir un extranjero para que fuera Jorge. En ese caso se dio también conmigo. Lo tomé de muy buena manera, pero como te digo, la experiencia de ahí de Brasil, por lo que es, lo que significa también Palmeiras, lo potente que es, fue una tremenda experiencia para mí. Luis Pedro, vamos a hacer un ejercicio que es muy conocido, ¿eh? No es nada novedoso, pero que siempre es conveniente. Luis Pedro Figueroa ya saca el titular de técnico y yo le voy a ofrecer la posibilidad de escoger uno solo. Ok. ¿Ronaldinho o Ronaldo? Ronaldinho o Ronaldo. Ronaldinho. ¿Messi o Cristiano? Cristiano. ¿Vinicius o Yamal? Vinicius. ¿Jorge Valdivia o Matías Fernández? Valdivia. ¿Olarra o Rifo? Rifo. ¿Salas o Zamorano? Uy, buena esa. La única que tengo dudas, porque claramente son diferentes. El talento, en realidad la muestra de superación que también me tocó a mí vivirla, me quedo con Zamorano. ¿Sierra o Vega? Vega. ¿Waldo Ponce o Pablo Contreras? Ponce. ¿Leo Rodríguez o Pipo Gorosito? Gorosito, bueno. No, Leo. ¿Leo? Y finalmente aquí es complicado porque ¿Borghi o Berizzo? Borghi o Berizzo. No, el Vichy. Lo que pasa es que si analizamos futbolísticamente, aparte de Berizzo, pata dura, así que no. No, la defensa. No, pero en el caso de Borghi y Berizzo los coloco como técnico, no como jugadores. Como técnico, ahí me cambió la jugada. Claro. No, como técnico. Lo que pasa es que a veces uno tiene una cierta duda, porque también hay cierto agradecimiento por cierta parte, y después también hay un tema que está relacionado únicamente con la entrega de información y de trabajo. Yo con el Vichy, a pesar de que
por alguna situación después no fui llamado, pero fue el único que me hizo debutar en eliminatoria. Entonces yo tengo un aprecio especial por él, pero me quedo con Eduardo porque justamente lo que se construyó, lo que yo también mejoré y lo que se hizo en la época, claramente tiene un valor mucho más importante para mí. Entonces me quedo con Eduardo, entrenador. Perfecto. Claro que yo creo que coincidimos que tiene un denominador común, que para mí es la mejor cualidad que tiene el ser humano. Dificulto dos personas tan conocidas e importantes la humildad que tienen. Sí, mira, y la característica de eso, a mí me pasó en el tema de mi carrera y lamentablemente pasa a veces con muchachos que yo creo porque por la actualidad, porque todo es tan inmediato, porque hay mucha hinchada de redes sociales. Acá de repente el que besa más la camiseta tiene más adeptos, es más ídolo, pero creo que lo que va conjugando justamente la mayor expresión de personas tiene relación con eso y tiene relación también con los que son más ganadores. Tú encuentras en los más ganadores justamente las personas mucho más sencillas y que de alguna otra forma también te entregan mucho más valores respecto al tema del juego, del campo y de las cosas que uno va aprendiendo. Así que en ese sentido tuve la experiencia de muchos, bueno, yo siempre destaco también al Tito Bonano. El Tito era extraordinario. Creo que el Tito para mí en esa temporada fue demasiado clave también para llevar un plantel como lo supieron llevar en esa época. Así que en ese sentido también el Tito que estuvo en Barcelona, la selección de Argentina, gente que disputó mundial, entonces son gente que ganó cosas y que también te entregó muchos mensajes de humildad respecto a la carrera que uno tenía que vivir. Un detalle antes de ir a lo de O'Higgins, el paso por el fútbol portugués, ¿cómo se da? A mí ¿El mismo representante? Sí, en esa época quien tenía esa relación con el club portugués era Raúl Delgado. Yo termino en Unión Española increíblemente. El entrenador de turno en la mañana me había dicho que iba a continuar y a las pocas horas me llama la secretaria del club. De esas cosas que yo nunca he entendido más que el tema profesional, es cómo tú tratas en realidad con las personas, si les dices las cosas en la cara o no. Y se dio esa opción. Yo después tenía una opción de seguir en Chile, pero llega esta oferta. Yo digo, bueno, Europa, otra cosa, experiencia. A mí también, y siempre tuve el respaldo también de mi esposa, en ese caso, de mis hijos, de salir, de ir a otra cultura, de aprender. Siempre me gustó vivir esa experiencia. Y también creo que tiene mucha relación con el hecho de haber estado en muchos clubes también. Así que nos fuimos, pero tuve la mala fortuna de que en la época Portugal y Grecia entraron en una crisis muy grande. Entonces yo pasé 2 o 3 meses sin sueldo. Tuve que justamente ahí uno empieza a gastar sus ahorros de la época. Así que la experiencia en eso fue bastante desagradable. ¿Cómo me pude defender? Con el idioma, porque como había estado en Brasil, algo me defendía dentro del grupo que teníamos, que habían capitanes. Los capitanes eran de allá, eran del club, llevaban muchos años. Habían nigerianos, brasileños. Yo fui con los compañeros acá argentinos. Entonces yo recuerdo también que discutía mucho con el presidente de la época, con su hijo, porque en realidad ellos se tenían que hacer responsables justamente de nuestro salario, y entendiendo que podían pasar estas situaciones, la problemática más grande era que nos llamaban y nos hacían esperar 3-4 horas para hablar con ellos, y nos llegaban en una semana. Entonces en esas cosas yo siempre fui muy radical respecto a eso. Y ahí hablé con el dueño de mi pase, tuve una discusión, al final me terminaron sacando, y ahí cuando se da la posibilidad también de venir a O'Higgins. Ahora, de todas estas cosas que a mí me encantan, la cultura, estar en otro país, estaba allá, el país era extraordinario, estaba en una ciudad también, puerto, muy relacionada también con Concepción, con el tema de la alimentación, los mariscos y esas cosas, era extraordinario. Yo la verdad que si hubiese estado bien
si el club hubiese estado bien o si hubiesen respondido, claramente yo siento que hubiese estado mucho tiempo ahí, pero no estuve más que esos 6 meses justamente por la problemática y porque después llegó mi señora después de 2 o 3 meses, tuvimos a nuestro hijo más pequeño allá, y me tuve que venir, justamente, él nació, me tuve que venir y mi señora se vino el mes después. Entonces la problemática fue en todo sentido desagradable la experiencia, pero después el tema deportivo, jugué en el estadio de Benfica, con Porto, Braga, que son equipos muy fuertes, Guimaraes, la verdad que la competencia y ese nivel era muy potente. Pero bueno, me tocó esa experiencia y privilegié justamente la familia. Con el paso por Palmeiras y por Portugal, vos fala portugués, ¿no? Falo un poco ahí me defiendo un poquillo. Así que ahí estamos. MPG de Mario Palma García, empresa de ingeniería rancagüina. Trabajamos en la gran minería aportando al crecimiento de Chile. Múnich 369 Rancagua, MPG. También te invitamos a inmortalizar los momentos inolvidables de aquella ceremonia o actividad. S&S Comunicaciones, esa imagen, está dispuesto a hacerlo. Nos adaptamos a las condiciones económicas y temáticas. ¿Cómo se da lo de O'Higgins? Primero fue un préstamo. Hablé con el representante que prácticamente tuve toda mi carrera. Cuando yo supe que Eduardo venía a O'Higgins, por lo que yo te comentaba de Portugal, había entrado también en un periodo de mucho desánimo el tema de mi profesión, por muchas cosas también que se daban allá en Portugal, justamente para que los clubes sobrevivieran y sobre todo Olianense, donde yo estaba, tenían que jugar jóvenes o forzaban a jugar un poco a jóvenes para ver si los podían vender. Y ahí ya tú no tienes competencia. Pero bueno, cuando se da el tema de que yo sé que Eduardo llega a O'Higgins, yo hablo con mi representante, le digo, es el club que necesito ir. Sé que ahí en realidad con ese sistema, con ese formato de entrenamiento, porque Eduardo yo lo había tenido justamente en los periodos con estos procesos que tuve con profe Marcelo Bielsa, entonces yo dije, viene prácticamente el mismo formato, el mismo sistema, la misma intensidad, dije, es la única opción que yo tengo en realidad como para volver a levantarme. Así que se da esa posibilidad. Cuando yo hablo con mi representante, creo que al otro día me comenta que Eduardo sí quiere que yo venga, así que arreglamos muy rápido el tema de salario, lo que sí me pidieron que me tenía que volver, o sea, tenía que venir pronto. Y ahí yo les comenté que iba a tener mi esposa a nuestro tercer hijo y que era el único detalle, así que tuvimos que en esa problemática adelantar un poquito el parto y nació mi hijo y al otro día ya me vine con todo aquí a Rancagua y ahí empezó ya la historia con O'Higgins, que justamente creo y sé que gracias a Dios tomé la mejor decisión de mi carrera. ¿Cómo recuerda el fallido título del 2012? A ver, yo soy de reflexionar mucho en ciertas cosas que seguramente hay otras personas que me dirán, este tipo está loco. Y me pasó también con la final perdida jugando con la U, con Colo-Colo. Creo que esos 6 meses que fueron, la verdad, sorpresivos, nosotros éramos el único equipo que podía competirle a la U de esa época, una U que físicamente te pasaba por encima, no teniendo un gran plantel nosotros en O'Higgins, pero sí creo que habían ciertos nombres que eran muy potentes y que al sostener también una forma de trabajar, de entrenar, fue lo que nos hizo también llegar a esta final. Una final que creo teníamos que haberla ganado, pero entre esas cosas que sabemos que también sucedieron en esa final y otros detalles propios, creo, de nosotros, no nos permitió ser el campeón. Pero también pienso que hubiese sido a lo mejor desde el poco manejo o lo que hubiese pasado después de eso, salir campeón creo que hubiese sido peor. Si tú me das a elegir de nuevo en la misma forma en la cual nosotros llegamos a salir campeón, elegiría la misma, porque creo que eso también ayuda
a que no solamente uno como jugador se potencie, sino también como persona. Pero sin duda que fue un golpe fuerte. Insisto, dentro de las cosas que pasaron dentro del juego que fueron injustas, también creo que nosotros, por un momento y esa falta de experiencia en algún momento, creo que no nos permitieron salir campeón. Y sí, también mi sensación es que hubiésemos salido campeón ganándole a la mejor U de la historia, que yo creo que se dio también en esa pasada. Los campeones son campeones cuando tienen la copa, no en realidad porque uno crea que merecía el campeonato, pero sí también mi sensación que logramos competir con lo que teníamos, porque se logró también entender que había una sola forma de llegar a una final y competirla, que era trabajando al 200% como lo hicimos en esa temporada, con chicos que recién estaban debutando, con otros que venían de otros clubes que ni siquiera jugaban. Y es ahí también donde uno queda con esta sensación de que lo único que puede hacer y lograr objetivos en un equipo es que todos más o menos caminen hacia el mismo lugar. Bueno, al año siguiente la situación fue distinta. ¿Cómo recuerda? Sí, bueno, nosotros antes del torneo de haber salido campeón tuvimos también un semestre complejo porque nos pegó eso. No logramos ni clasificar, creo, la playoff en ese momento. Y después se da este tema de salir de nuestra localía, se da el tema también de los hinchas. Hay una cantidad de emociones también que empezamos a sentir cada uno de nosotros, pero esta convicción, el trabajo que teníamos, cómo teníamos que hacerlo, los más grandes también estábamos convencidos que era la única forma. La gente que iba llegando o se encaminaba, se subía justamente en este proyecto o quedaba atrás. Y eso creo que también los grandes lo entendimos perfectamente y fuimos llevando también esa bandera de lucha que teníamos que tenerla y lograr un campeonato soñado para la región. Creo que después, cuando pasan los años, al final la sensación de ver o que aparezca un video en mi manifestación respecto a eso, yo creo que uno se pone mucho más feliz por la gente que por haber conseguido yo o haber sido yo parte del campeonato con mis compañeros. Esa es la sensación que tengo yo. Ese partido con Huachipato, ¿cómo se vivió? Fuerte. A mí, yo tengo el recuerdo que, bueno, nosotros entrenábamos el otro día en la mañana y viajábamos de vuelta. Y comienzo como a las 7 de la mañana a recibir mensajes en mi teléfono. Era raro, bueno, yo seguí durmiendo. Después ya empieza a sonar directamente llamado, ahí cuando despierto. Y veo un mensaje de un compañero, me dice, allá en Concepción me dicen Figue. Entonces me dice, Figue, ¿estáis bien? Supe que se volcó un bus. ¿Son ustedes? Yo dije, qué raro. Entonces ahí ya despertamos. No recuerdo bien con quién estaba en la habitación. No sé si era con Julio, con alguien más, o Braulio, no recuerdo bien. Pero bueno, tenemos esa información, a todos nos despiertan, se suspende el entrenamiento y ahí después ya prendimos la tele y empezamos a ver también lo que sucedió. Y ahí uno se empieza a enterar también de esta situación. Vamos al Hospital Higuera, estamos ahí. Y después ya empieza toda esta situación de confirmación de muerte, llegamos a la región. Era un caos, era muy triste, y también nosotros empezamos a jugar con esa presión justamente de esta triste noticia que se dio por la muerte de los hinchas. Entonces se fueron produciendo muchas cosas también donde teníamos que asumir y ser parte también del sueño que tenía la gente después de este accidente. Vicente, la F3, por favor. Ahí están el título y bueno, esas son imágenes del día que le ganaron a Católica y fueron campeones. Pocos tienen la posibilidad de estar ahí de blanco junto a todos los campeones, como el hijo. Sí, bueno, la verdad, mira, mi hijo, el mayor, en la época, ¿cuánto habrá tenido? Unos 13 años. Ahí tiene que haber tenido unos 11 o 12 años. Después del medio tenía, 12, tenía 7, 6 años, y el más chico, claro, que había nacido recién, cuando llegamos a O'Higgins, yo creo que ahí tenía unos 4 meses, 5 meses.
Pero bueno, el mayor, ahí tengo hay un video que lo perdí en realidad, de cuando termina mandando el saludo al colegio, después estoy con el más chico, más o menos esas imágenes van quedando siempre marcadas. La verdad que lo que vivimos ahí como familia fue demasiado emocionante. Estar en un equipo de provincia y lograr un campeonato justamente no es para todos. Los pocos clubes que han logrado eso y los pocos jugadores que lo han logrado, justamente la sensación es totalmente diferente. Y en ese plantel en especial, teníamos una muy buena relación. En los planteles no todos son amigos, pero teníamos una muy buena convivencia. Y se fue dando también justamente porque creo que el formato y la forma de trabajar que tenía ese cuerpo técnico también nos fue llevando todo a ese lugar. Así como que todas las piezas encajaron y se concretó con un campeonato que, insisto, para mí, más allá, y yo en lo personal tampoco soy mucho de guardar trofeos ni cosas así. Es más, si tú me preguntas y algunos me dirán, no estoy de acuerdo, pero mis medallas creo que la tiene uno de mis hijos ahí guardada, la recuperó, la vio. Pero mi sensación siempre ha sido, yo lo he marcado en otra oportunidad, de ver a la gente que hasta el día de hoy disfruta. Creo que eso es lo más satisfactorio que uno tiene como profesional. Y en ese sentido, yo diría que, a ver, recordando por el cuerpo técnico, en la forma de trabajar, Tito Bonano tiene que haber sido el jugador, digamos, el deportista, entre comillas, de mayor currículum, porque estuvo en Barcelona, digamos, admirable. Sí. Igual yo no tuve la posibilidad, yo quería entrevistarlo, pero no se dio la posibilidad. Pero igual de humilde que Eduardo. No, extraordinario. Lo de Tito es... Mira, por eso que después uno va entendiendo también lo que te explicaban en el comienzo, cuando de repente ve a unos chicos que llevan 3, 4 años, que se jactan de no sé de qué cosa en realidad. Y yo tuve la oportunidad de convivir también, en Brasil conviví con un campeón del mundo. Conviví también con otros compañeros que estuvieron en Barcelona, ganaron Champions. El Tito también, y una sencillez. Cuando yo llego al principio de año, Eduardo, Tito, el cuerpo técnico, pintaban los postes de blanco y celeste, llevaban los balones. Entonces, si tú entiendes en realidad que tú eres quien comienza con ese trabajo, si eres ejemplo, que queda para los demás en realidad, que vamos siguiendo un poquito la trayectoria. Y entre los futbolistas nos conocemos, sabemos quiénes han logrado cosas importantes, pero siempre he tenido la sensación de aquellos que en realidad lograron esos objetivos no necesitan más que en realidad después mostrar ejemplos. Y con Tito en ese sentido, siempre el plantel, cuando él se va, fue algo bien fuerte que vivimos ahí con los compañeros. Muchos de nosotros terminamos llorando también, porque creo que él fue fundamental también en ese equipo de trabajo. Bueno, ahí están las imágenes de la selección, ¿ya? ¿Qué le decía Vargas a Ronaldinho ahí? Mira, yo estuve muchos años con esa espinita. Yo, en realidad, la única vez que toqué el tema de la camiseta fue cuando yo me despido, ¿ya? De vista ahí con TNT. Y me preguntaron por eso. Yo la verdad que estuve mucho tiempo dolido. Creo que en realidad cuando a veces los periodistas, en ese caso puntualmente fue Chiapacás el que comenta eso, ese día todos cambiaron la camiseta. La situación que se da es en una jugada con Ronaldinho, típico, uno me hace una falta, como me pide disculpas, le digo ya, pero me cambian la camiseta, pero eso. En realidad lo que se da dentro del partido. Y típico eso, Ronaldinho en ese momento era el mejor jugador del mundo. Entonces, ¿qué pasa en Europa? Muchas veces para los partidos, o cuando queda mucho, cuando entra un hincha. Y eso es lo que sucede. Entonces, cuando entra un hincha, yo estoy muy cerca de él, a unos 3 metros más o menos, me doy cuenta que va a terminar el partido, me acerco. Lógicamente, por esa conversación que tuve, dije, bueno, me la cambio, y si no pasa nada. Y claramente Potencia, donde viene de la parte defensiva, al trote, donde nos juntamos ahí, como que nos peleamos la camiseta. Hablaron cada cosa. Yo la verdad que me sentí muy mal en ese momento, porque nunca, generalmente, no quiero usarme o ser soberbio para eso, pero creo nunca haber
hecho una polémica fuera de mi profesión, algo que en realidad me destacara. Entonces a mí en esa época me dolió mucho lo que habló Chiapacase, justamente hablando como que había corrido 50 metros, cosa que no fue así. Pero bueno, después con los años uno va pasando, es parte de la historia. Tengo amigos, familia que me han molestado muchos años, ni siquiera tengo la camiseta. Así que bueno, fue una linda experiencia, mala experiencia porque nos boletearon, pero jugar en contra de ese Brasil en esa época era fatal. Eliminatoria, todos los partidos, 4 o 5 goles, porque había cada jugador también. Pero bueno, fue una experiencia que por lo menos yo me sentí mucho con todo lo que se hablaba. Pero bueno, viendo ahora cómo funciona todo, me imagino lo que hubiese sido redes sociales si hubiese estado en esa época. Yo, en lo personal, respetando mucho a Aldo Chiapacase, pero yo en los jugadores, de hecho, la otra vez Coto Sierra se acordaba que en el Mundial les prohibieron cambiar, por eso un tema de presupuesto, pero eso no me cuesta entender, porque él veía como todos cambian y parece que un solo jugador no hizo caso, la cambió y se quedó con la camiseta. Ese me dijo, y él decía, ese la supo hacer. Y con Pedro Reyes estaban los dos en esta charla de amigos del fútbol, y dijo, y nosotros miramos con cara de pescado, digamos, que no podíamos cambiar. No sé, yo pienso, digamos, de que es una disputa en la cancha, pero aparte de ellos son colegas de profesión. Sí, por lo tanto, de repente, ese tipo de cosas... Y aparte está hablando que como que si nosotros en realidad siempre le peleáramos a Brasil. Esa era la sensación de esa época, que cómo nos boletearon, sí nos boletearon como muchas veces nos boleteaban. Yo siempre recuerdo que también a Nelson Tapia lo cargan por eso, cuando cambió también una camiseta con Robinho, eran compañeros en Santos. Entonces yo creo que en esas cosas justamente a muchos se les pasa la mano. Pero es entendible también que a lo mejor el momento, pero insisto, fue eso y todos mis compañeros cambiaron. Ahí estaba el Mati Fernández, Vargas, Claudio Maldonado, Navia, si no me recuerdo, y prácticamente todos cambiaron, Valdivia, el Mago Jiménez. Entonces, claro, como se queda esa imagen ahí, como que en realidad estamos disputando un poco la camiseta, pero es parte también de lo que se vivió en ese momento, y a mí me molestó en principio, pero después ya con los años uno dice, es una tontera a lo mejor. Luis Pedro, ya nos queda un poquito, un minuto. El 2003, al retirarte, señalaste en una entrevista que quería limpiar el fútbol chileno que está muy sucio. ¿En qué sentido era la idea, digamos, de... Yo sé que hay muchas cosas que a mí no me gustan, ¿ya? Que la desterraría del fútbol, pero ¿a qué apuntaba con eso, más o menos? No, lo que pasa hoy día, hay un manejo... Yeah. Yo creo que como país también, y dentro de esa legalidad, permitimos que también todos vengan de afuera y que hagan y deshagan con nosotros. Esa es mi sensación. Lo que se ve hoy día en el fútbol está relacionado con eso. Entonces, a mí las situaciones por lo menos que más me complican es cuando tú dices que yo soy blanco, termino en realidad gustándome del negro. Entonces, cuando de alguna otra forma tenemos un mensaje hacia afuera con todo lo que pasa con el tema de los dueños de los clubes, quienes asumen que son empresarios, que son representantes, y después terminamos vendiendo los clubes, eso yo no lo entiendo. Si yo tengo que vender un club porque en realidad es mi club y lo quiero vender, en realidad lo vendo. Pero todo lo que pasa hoy día en el fútbol chileno está relacionado también con eso. O sea, nosotros permitimos muchas cosas y es muy difícil que cambie. Desde la perspectiva, por lo menos que yo tengo, la única forma de querer cambiarlo es querer que siempre el talento de los jugadores va a ser mucho más valioso a lo mejor que el manejo de un representante. Y lamentablemente también está muy manejado el tema del representante, porque creo que hay también representantes, empresarios que trabajan mucho, que se esfuerzan mucho, que hacen una labor también importante en el jugador, y que lamentablemente para estos lados está manchado. Pero mi trabajo, por lo menos lo que yo estoy haciendo hoy día con el tema de una franquicia de Palmeira acá en Rancagua, es justamente desde la formación, únicamente pensando en la escuela, que los niños se desarrollen, que aprendan, que disfruten,
que lo pasen bien, y también en el aspecto de poder encontrar algunos chicos que tienen capacidades de poder formarlos bien, de que tengan o que de alguna otra forma cambie este concepto de que el jugador es bruto, que el jugador en realidad es ordinario. Mi trabajo desde ese lugar es justamente formar buenas personas que estén relacionadas también para que después su carrera se alargue. Una buena educación, una buena manera de hablar, relacionarse bien con la gente, relacionarse bien con la cultura. Todo eso en realidad está relacionado también con lo que ha cambiado el fútbol y cómo se preparan hoy día los futbolistas. Colgamos dos imágenes, Vicente, ya en el cierre, la F1 y la F5. F1 primero, bueno, 12 camisetas en total, ya, desde la Universidad de Concepción hasta la última, la más querida, en lo que en algún momento señalaste, que es la de la selección. Y la otra imagen que viene, la 5, ahí está, bueno, algunos de los chicos que han pertenecido a la academia, a la escuela de fútbol. Tenía antes escuela de adultos en Santiago y acá en Rancagua, espero en algún momento que eso vuelva, pero estoy ahí también con la Academia de Palmeira, con el Beto González, con otros profes también que estamos trabajando ahí bastante fuerte, duro, con mucha exigencia también de Palmeira. Tenemos que responder con varias responsabilidades de lo académico, así que eso también nos está ayudando mucho a que podamos formar buenas personas, y si existe la posibilidad también de poder formar algún jugador de fútbol, lo queremos hacer de buena manera. Luis Pedro, en un minuto, un ping-pong, tomamos la paleta, el gol más lindo. El gol más lindo. Yo recuerdo uno por O'Higgins, que le hice a la U de Conce. La pinté en... Pero ahí hubo que pedir perdón. Sí, una pequeña disculpa, pero ¿sabes qué? Yo soy reacio, yo soy más respetuoso del equipo que me pagaba el sueldo, respetaba mucho más eso. Y entendía que tenía que celebrar los goles sin faltar el respeto al equipo rival, independiente que me haya formado ahí. Un partido inolvidable. El de O'Higgins con Católica, sin duda. Perfecto. El delantero más complicado que te tocó marcar. Ronaldinho, o sea, Robinho. En su ¿Robinho? Sí, jugamos contra ellos, contra Santos, Libertadores, una locura. Un entrenador que te marcó. Un entrenador por que sus conocimientos. Yuri Fernández. Perfecto. Árbitro que no olvidas por bueno o malo. Oses. Coincidieron con Alejandro López. Un amigo en el fútbol. ¿Uno solo? Uno o dos, pueden ser. Tres. Hugo Droguet y Hugo Droguet y Luis Pavés. Julio Barroso igual. Pero con un cadete, aquí la memoria, un cadete que no llegó a pesar de lo talentoso que era. No me acuerdo bien el nombre, pero apellido Basaletti, que jugaba en Huachipato, mi misma categoría. Era sí, me acuerdo de ese apellido. Sí, pero problema eran los papás, creo. Un arquero que te contuvo un gol casi hecho. Un gol casi hecho. Yo diría que Claudio Bravo. Perfecto. ¿Cuánto ayuda la fe en el fútbol? A mí todo. Desde que tomé esa decisión en Argentina, me cambió todo. En realidad, porque sabía que más allá de jugar fútbol, a quien debía honrar era Dios. Y eso me hacía trabajar diferente, cuidarme de forma diferente, exigir a mis compañeros de forma diferente, ayudar a mis compañeros de forma diferente. Desde el 2007, que en realidad cambió mi vida justamente con eso, y mi profesión, entendí que tenía que hacerla de la mejor manera para honrar a Dios. Y finalmente, ¿qué significó O'Higgins? ¿Y qué significa O'Higgins? Para mí, en realidad, es el club donde pude específicamente madurar en todos los aspectos. Bueno, por esas cosas también de la vida que Dios me permitió, volví a la región.
pero el desarrollo que tuve, en realidad el proceso también que tuve, la maduración, porque a veces uno tiene muy buenas campañas, como en la U de Conce, el 2003, en la U en el periodo que estuve, en Colo Colo también, pero creo que cuando uno llega a una instancia de madurar, de tanto futbolísticamente también como lo que uno también se desarrolla afuera, creo que Higgins completa un poquito mi carrera en todo. Bien, en el final, un agradecimiento especial. Yo sé que en este momento te va a sorprender, pero cuando ustedes terminaban un partido, tu familia estaba afuera, esperándote. Y en ese sentido, cabe destacar lo gentil de tu señora, porque yo siempre le hacía broma a los hijos, y ella era muy, muy, muy comprensiva, y de hecho en la final hay una foto que yo tengo, están los tres ahí, ¿ya? El más chico, ese yo lo adoraba, ¿ya? Yo lo veía como un nieto. Claro que ahora ya lo traía en la foto que ahí está harto grande, ¿ya? Así un saludo para ella, y le agradezco siempre lo gentil que fue conmigo, digamos, sobre todo en esos momentos, digamos, cuando estaban esperando a ustedes que salieran del camarín para ya dirigirse a casa. Muy gentil. Yo le voy a dar mis saludos. Sí, mi señora en ese sentido siempre fue muy, muy genuina. Y eso en realidad lo que tratamos de inculcar también a nuestros hijos, el ser respetuoso, atento. A veces también en este mundo del fútbol, de la burbuja que uno vive, uno a veces olvida también que, no porque uno quiera, pero el hecho de también que la gente a veces te quiera saludar, uno lo tiene que hacer de la misma forma también que esperaría que uno hicieran o que otros compañeros hicieran también con nuestros hijos. Uno cuando ya no juega, y los que están en actividad también espera que tomen esa decisión. Así que en ese sentido también yo siempre he agradecido y he escuchado también buenas opiniones sobre eso, sobre lo genuina que siempre fue mi señora estando en los clubes. Así que eso es rescatable, más allá después del fútbol, lo que lograste. Creo que cuando a lo mejor lo que usted menciona, eso es lo más importante, lo que uno puede dejar en el fútbol. Ok, muchas gracias, Luis Pedro, y espero que no sea ni la primera ni la última conversación, porque siempre uno puede rescatar de vuestra persona, digamos, lo mejor. Así que muchas gracias y hasta siempre. No, a ustedes, Carlos, muchas gracias por la invitación, y también que tengan mucho éxito con su programa, con todo lo que hace. El valor de una conversación en estos tiempos de un mundo tan difícil, créanme que son muy apreciados. Así que me alegro por su programa, y siga también teniendo mucho éxito y hablando de fútbol, que siempre es lo más lindo. Que esté muy bien. Ok, muy gentil, nos vemos. Bien, antes que me Vicente me mate, me despido hasta la próxima semana. Ojalá que se den todos los resultados en distintos ámbitos, y será hasta un próximo sábado con una nueva edición de Tómala, Métete, Remata. Centro Explora, aprendizaje en movimiento. Somos un centro integral de apoyo educativo y bienestar emocional para niños, jóvenes y adultos. Ofrecemos servicios en psicopedagogía, psicología, fonoaudiología y coaching ontológico, con atención en consulta y a domicilio. Contáctanos al +569 62 46 59 66 y síganos en Instagram @CentroExplora. AudioRent, sonido profesional para eventos y producciones audiovisuales, amplificación para fiestas y eventos corporativos, grabación y postproducción de podcast y material audiovisual. Contáctanos al +569 40 80 51 27 y síguenos a través de Instagram audiorent.cl. MPG de Mario Palma García, empresa de ingeniería rancagüina. Trabajamos en la gran minería, aportando al crecimiento de Chile. Múnich 369 Rancagua. Tómala, métete, remata. Bajo la conducción del periodista Carlos Sierra Alta, llegó a su fin, donde se enteró de todo lo vivido en las diferentes canchas del país, resultados, comentarios e informaciones de lo que pasó y pasará. Será hasta 7 días más cuando nos volvamos a conectar para una nueva emisión de su programa Tómala, métete, remata.